La Izquierda Diario Multimedia. Volvimos, bien. Ahora vamos a hablar desde la perspectiva de los docentes, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación y el trabajo? Porque este es el trabajo además de muchas personas que se desempeñan en la docencia, en las escuelas públicas, escuelas privadas también, y hoy tienen que llevar el trabajo a su casa, ¿no? Además de seguir transmitiendo el conocimiento a sus estudiantes, tienen que hacerlo desde casa, lidiar y convivir con la vida familiar y doméstica mientras realizan su trabajo. Y bueno, vamos a ver cómo va la cosa para los docentes, y para eso tenemos a dos invitados. Ella es Virginia Pescarmona. Ella es docente de Mendoza, de la agrupación 9 de abril, y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas en Argentina. Virginia, ¿nos puedes escuchar bien? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, acá se Estamos escucha bien, perfecto. Virginia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también está con nosotros Federico Puy. Él es docente de la ciudad de Buenos Aires, de la agrupación 9 de abril también, y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas. Federico, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches, compas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Fede. Bueno, cuéntenos un poco cómo es estando ya en Argentina. O sea, estamos en un programa que se transmite por internet, puede llegar a todos los países, pero estamos en Lima, y para que se conozca un poco la gente, para que se enteren cómo se encontraban ustedes ya desempeñando su trabajo, ¿no? En qué condiciones se desarrollaban los docentes allá, en qué condiciones desarrollan sus clases desde antes, y cómo les toca esto ahora, ¿no? Cuéntenos. Vamos primero con Virginia. Dale. Bueno, para empezar algunas cositas, yo planteo algunas y bueno, ahí con Fede podemos ir dialogando. Compartimos agrupación, partido y muchos años de militancia, así que estamos contentos también de compartir este diálogo en la virtualidad. Creo que en la introducción vos dijiste algo fundamental, ¿no? Que es que de un día para el otro, con esto de la pandemia, el 80% de la población infantil de todo el mundo, estos serían casi unos 1.400 millones de estudiantes, tuvieron que dejar la presencialidad y pasar a esta virtualidad. Nosotros, por ejemplo, bueno, acá decimos que no es una educación virtual, es una educación de emergencia. Y esto tiene que ver con que no es que esté mal la virtualidad, ¿no? Porque a veces se contrapone y esa no es la discusión, Claro. sino que a partir de esta nueva emergencia justamente emergieron algunas cuestiones nuevas, quizás no nuevas, pero que no se veían. Una de las primeras discusiones que escribimos bastante en la Izquierda Diario con Fede es esta cuestión de que quedó expuesta, de que la escuela tiene una función de cuidado de niños, y millones de niños, mientras sus padres trabajan. Y la primera crisis que plantearon los gobiernos es decir, bueno, ¿y ahora quién cuida a los niños? O ahora, ¿qué pasa con aquellas familias que van a tener que cuidar a sus niños, pues ya no los cuidan en la escuela? Entonces, bueno, ¿quién cuida a los niños? ¿Qué pasa con las licencias de los trabajadores que tienen que cuidar a esos niños? ¿Y quién cuida a los que cuidaban, no? ¿Quién cuida a la primera línea de los trabajadores de la salud? ¿Quién cuida a las trabajadoras de la educación que, como vos decís, siguen trabajando muchas horas en su casa y además se ocupan de sus propios hijos, hijas e hijes? Entonces esta función de cuidado quedó muy expuesta y que recae principalmente sobre las mujeres, claramente, ¿no? Entonces es un gran desgaste y un gran estrés, por un lado,
Y a la vez queda claro que para los estados era un gasto mínimo y cada vez más mínimo, y frente a los ajustes cada vez más mínimo, y para los empresarios un gran ahorro de Claro. aquellas tareas de cuidado de las cuales que no se hacen cargo. Eso es un aspecto. Ahora, Incluso después, una ganancia también para los empresarios de los servicios de internet y telecomunicaciones, ¿no? bueno, ahora vamos a ir a eso, pero eso, Bien, por eso es un aspecto, son varias cosas claro. que se abrieron debates alrededor de esta nueva situación, de esta emergencia. Por otro lado, bueno, en Argentina el tema de que la educación está en crisis es un cliché. O sea, vos lees lo que se escribía en los 80 y la educación estaba en crisis. Lees lo que se escribía en los 90 y la educación estaba en crisis. Lees lo que se escribía en los 2000, la Claro. educación estaba en crisis. Y ahora que hay pandemia, la educación está en crisis. Bueno, nosotros decimos que sí, que evidentemente hay una crisis de la educación pública, no solo en Argentina, sino en el conjunto de Latinoamérica, y que está íntimamente ligado a lo que nosotros llamamos los regímenes de la deuda externa, ¿no? Digo, cada vez que aprieta el FMI y los organismos internacionales, bueno, la educación es una variable de ajuste muy importante que pegó un salto, digamos, en esa crisis en los 90 en particular, con leyes que descentralizaron todo el sistema, es decir, que acá son 24 provincias, cada estado provincial se tiene que hacer cargo con lo que tiene de la educación, que avanzó en la flexibilización del trabajo laboral de los docentes, que obviamente tiene una consecuencia en la pobreza de las familias de nuestras escuelas públicas, que se profundizó, nosotros hicimos una dualización del sistema, ¿no? Entre lo público y lo privado, son como si fueran dos vías educativas que tienen que ver obviamente con las diferencias sociales. Entonces, bueno, ¿no? La salud, la educación pública fueron grandes víctimas de estos ajustes de los regímenes de la deuda externa, y entonces la deserción, los problemas de acceso, la pobreza no solo de las familias que asisten a la educación pública, sino de los trabajadores de la educación que la llevamos adelante, son cada vez más profundas. Bueno, estas condiciones en que llegamos a las pandemias, nosotros decimos la pandemia las profundizó, no las inventó. Y lo que estamos viviendo en Claro. estos meses es verdaderamente una tragedia, digamos, en muchos casos, que bueno, que nos tiene ahí poniendo el cuerpo para ver cómo la seguimos llevando adelante, pues si hay algo que no podemos negar es que los trabajadores de la educación le ponen el cuerpo para que la educación funcione. Pero bueno, ahí Fede también podría contar en primera Fede, persona ¿qué también tienes mucho para de lo que agregar? venimos Cuéntanos. haciendo. Sí, eso que cuenta Virginia, nosotros que somos, los dos somos maestros de primaria, desde chicos más chicos, se nota muchísimo porque, aparte en Argentina venimos de 4 años de un gobierno muy ajustador, como fue el de Mauricio Macri, con intromisión del Fondo Monetario, todo lo que contaba Vir, el problema de la deuda, y el problema que la pandemia agudizó un nivel de pobreza estructural muy, muy, muy grande, que hoy la escuela, además del carácter de cuidado que decía Vir, empezó a tener un nivel de carácter de contención social gigante. O sea, vemos a nuestros alumnos con sus madres llorando por un bolsón de comida, por una bolsa de alimentos, que es lo que está repartiendo la escuela, que es completamente insuficiente, que no alcanza, que no es de calidad, que no tiene los nutrientes necesarios, y porque sus familias ya están desempleadas, ingresaron a la pandemia con trabajos precarios y luego terminaron sin empleos. La mayoría que hacen changas, trabajos más cortos, se quedaron sin poder laburar, o sea, hay familias enteras peleando por un plato de comida. Entonces, más allá que nosotros le estamos poniendo, como dice Vir, el cuerpo a intentar continuar un acompañamiento pedagógico, porque sería, si no, ya una desigualdad muy grande si nosotros tirábamos la toalla en ese sentido y diríamos, bueno, no, es imposible, nosotros le ponemos el cuerpo, pero a su vez lo que estamos planteando que no se puede pensar una educación por fuera de la realidad social que viven las millones de familias en Argentina, que en la escuela pública están buscando un plato de comida y no solo una clase virtual, que no te puedes comunicar con los chicos por un problema de conectividad, que sus barrios se siguen inundando, que los han militarizado, que los barrios, en vez de tener toda la protección de higiene y salubridad, los militarizaron. Y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y lo que es la provincia de Buenos Aires, nosotros le decimos el AMBA, un ámbito metropolitano, los casos de COVID crecieron enormemente y, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires,
el gobernador Kicillof, que es uno de los que se pone como un baluarte izquierdista del gobierno de Alberto Fernández, tuvo hasta la idea de cercar los barrios de nuestras familias, de los estudiantes, para que ellos no salgan y no contagien al resto. O sea, la situación es verdaderamente crítica y nosotros estamos dando una pelea no solo en el sentido de convertir la virtualidad en algo que sea más significativo, por ejemplo, discutir con las familias los despidos, hacer colectas solidarias, organizarnos desde abajo, grupos de WhatsApp y de Telegram con todas las familias para ver cómo están, ver que los chicos secundarios no mueran pedaleando en Rappi para conseguir un plato de comida en sus casas. O sea, la situación realmente es muy complicada para nosotros. Bien, y cuéntenos, ¿qué implica sacar adelante las clases de manera virtual? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se desarrollan? Adelante, Virginia. Sí, retomo la idea, ¿no? Si esto está funcionando es porque trabajadores y trabajadoras de la educación se lo han puesto, como decimos nosotros, al hombro, con muchísimo sobretrabajo, con muchísimas horas extras, porque verdaderamente, o sea, vamos a la pregunta, digo, ¿hay educación virtual? No, hay conectividad a través de algunas formas, como decía Fede, o grupos de WhatsApp, mails, llamadas telefónicas. En algunos casos desde ya hay más conectividad, entonces se usan plataformas, Classroom, etcétera. No es la mayoría. En Argentina, el 50% de los estudiantes no tiene conectividad en el país. Esto es un promedio. Esto quiere decir que en las grandes ciudades un 64% sí accede, y en el interior y en las zonas rurales apenas el 30% accede, porque no es un negocio para las telefónicas. Entonces, digo, son verdaderamente los docentes que donde no hay conectividad sacan fotocopias, o son las familias que se sientan a copiar de un mensaje de WhatsApp todo eso que mandó la maestra, la profesora y todo en un cuaderno para intentar continuar con esto que llaman la continuidad pedagógica. Además, bueno, hay otros debates que en relación a lo pedagógico que se abrieron, ¿no? Si es posible mantener una cursada en términos virtuales, si se puede acreditar el año después de toda esta crisis sanitaria y social que estamos atravesando, si es posible evaluar en esta virtualidad si no hay presencialidad. Y bueno, y digo, no, de derecha, de izquierda, quien está en la escuela y quien no está en la escuela, digo, todo el mundo dice que obviamente no es lo mismo estar que no estar en la escuela. La presencialidad tiene, digamos, muchísimo, o sea, una potencialidad, y en estas condiciones se pierde de todo, ¿no? Experiencias, construcción colectiva del aprendizaje, el acompañamiento del 1 a 1, eso se pierde, pero creo que la crisis más grande no es la discusión de si virtualidad sí o virtualidad no, sino que efectivamente no están dadas las condiciones para llevar adelante esto. ¿Me escuchan? Sí. Ay, perdón, bueno. se me hizo como... Pero quería decir una cosa más. Sí. Digo, para nosotros la contradicción más grande es esta, ¿no? Que en una era donde la gente se conoce por redes, es capaz de componer música conectándose virtualmente, se comparten películas, libros, se debate, podemos hacer esta charla o incluso se votan leyes en el Congreso. La mayoría de los estudiantes no tiene acceso al aprendizaje. Y esto es realmente es el debate que hay que dar. O sea, se ha debatido incluso en el Congreso de la Nación, ¿no? Si la virtualidad es un derecho o no, y no se ha discutido cómo garantizar las condiciones para poder hacerlo. Se reformó incluso una ley de educación a espaldas de toda la docencia de la Argentina, se transformó un artículo de la Ley de Educación Nacional diciendo que estábamos en una situación de excepcionalidad, y excepcionalidad puede llegar a significar de todo según el momento en que necesiten usarlo, pero nosotros queremos ser parte del balance de lo que está pasando, queremos discutir qué educación queremos y necesitamos. Son los docentes los que se están esforzando,
por llegar a sus estudiantes, son los estudiantes los que se están esforzando con sus familias y son las que están quedando afuera de discutir todas estas cosas que salen muchas veces en los diarios, en la televisión. Pero te digo, es un debate importante que sí nos debemos. No sé qué pensás. Claro. También. Federico, algo que agregar con respecto a esto. Sí, muy cortito si se quiere, porque lo que es lo cínico de los gobiernos burgueses, que cuando hay que dar vuelta a la educación, y lo hicimos de una manera insólita porque nadie lo sabía hacer, mis compañeras me decían, ¿cómo me conecto? ¿Qué hago? O sea, hicimos grupos como para poder hacerlo rápidamente, pero lo cínico de los gobiernos burgueses es que se habla de virtualidad y de tecnología ahora, ¿y por qué no se habló antes de que toda la población pueda tener el acceso máximo al nivel de tecnología para no solo garantizar una educación desde lo escolar o la institución escolar, que es lo que los gobiernos consideran por excelencia, sino el conjunto del acceso a la cultura, o sea, donde cualquier chico pueda conectarse a internet libremente con las mejores computadoras, es decir, yo quiero conocer esto, o en los sindicatos, o en los clubes obreros, o en el barrio, o en donde fuere, que todo el mundo pueda tener acceso a esto, y ahora nosotros tenemos que responder a una situación que obviamente, como decías vos antes, están todos los pulpos capitalistas, Zoom, Amazon, Facebook, intentando rapiñar para el post-pandemia, hacer grandes negociados con la educación. Claro. Nosotros, en cambio, vamos a bancar, como decimos en Argentina, decimos vamos a bancar los trapos, o sea, vamos a bancar la educación así, con todas las fuerzas que podamos, pero vamos a pelear porque la salida de pandemia no sea más tecnocrática o una gran educación de plataforma, sino que sea una educación realmente con aprendizajes significativos. Bien, y cuéntanos, Fede, ¿cómo afecta esta migración, digamos, de emergencia, ¿no? al espacio virtual? Está dejando muchos elementos centrales de la enseñanza presencial también, ¿no? Que son tan importantes para la socialización, para la salud mental, el hecho de también tener un espacio por fuera del hogar, por fuera del ambiente familiar. Cuéntenos cómo es este cambio también, en qué viene dejando de lado. Sí, con Vir escribimos hace poco, apenas arrancó todo esto, una nota que ya el título era un poco provocativo, era que la educación virtual no sea una excusa para un neoconductismo. ¿Cuál es la línea de los gobiernos? Mandá tarea, mandá, no importa si la ven, si sirve, si no sirve, y los chicos nos dicen, profe, la recibí, deme una semana para poder trabajarlo, pero le quiero contar que en mi barrio no hay agua y no podemos lavarnos las manos para no contagiarnos de COVID. Cuando nosotros decimos que no sea una excusa para el neoconductismo, deja abierto lo que vos decías muy bien recién, que antes había un conductismo. O sea que hay un cuestionamiento a una enseñanza de clase, a una organización totalmente vertical de la institución escolar, a contenidos que no son en el sentido de cuestionar la sociedad de clases, las desigualdades sociales, las cosas que a uno le pueden ayudar realmente a construir una vida que merezca ser vivida y no bajar una línea de que somos todos iguales, somos todos ciudadanos y después nos convocan cada 4 años a votar y a elegir a alguien que nos represente. Entonces, eso cambió porque ahora con la virtualidad es mucho más difícil hacer esa socialización, hacer debates, hacer cuestionamientos, pero sin embargo nosotros lo estamos intentando hacer, incluso hasta yo me reía el otro día porque festejé un cumpleaños virtual de un nene que estaba muy solo en su casa, se sentía solo, se sentía sin sus amigos, no tenía con quién hablar, no sabía qué decir, no sabía qué hacer y tenía miedo que la pandemia mata a todo el mundo, ¿no? Porque claro, un chico más chico no termina de comprender todo. ¿Y por qué no hay una educación virtual totalmente científica que explique realmente qué es el COVID, qué es la pandemia, por qué vaciaron los sistemas de salud, por qué no hay una vacuna ahora, por qué los laboratorios se están metiendo? Bueno, en esta coyuntura, eso sería para nosotros un aprendizaje realmente significativo y no mandarle al pibe tarea de matemática hasta que muera, ¿no? Hasta que diga, basta, no me des más tarea, profe, por favor. Claro. Virginia, ¿algo que agregar en este punto? No, igual creo que Fede lo expresó, es una reflexión que venimos haciendo. Incluso estuvimos preguntando a
a especialistas como psicólogos, pediatras, etcétera, digo, cuáles eran las consecuencias que ellos también veían en estos días de aislamiento y de pérdida de socialización, ¿no? De parte de los niños y las niñas y los jóvenes, sobre todo. Y algunas cosas que escuché también de la compañera de la universidad que decía, es cierto, ¿no? La escuela es un espacio donde pasan muchas cosas, no solo pasa la matemática, la lengua y las ciencias, pasa el espacio de encontrarse, de construir relaciones con los pares, de tomar confianza con otros adultos. El problema de la violencia doméstica y la violencia de género es un tema que en esta pandemia no está abordado por ningún gobierno y es terrible el crecimiento, porque a veces el hogar es el lugar más inseguro para estar. Todos sabemos que los niveles de violencia, abuso, etcétera, particularmente se dan en el hogar. Entonces, eso es algo que no se trata. Nosotros decimos que una preparación para una salida de la pandemia no solo tiene que implicar una enorme inversión para reconstruir las escuelas que no están preparadas para los protocolos. Nosotros tenemos 30 o 40 estudiantes en aulas donde entran 15, y esos niños, o sea, no van a entrar según los protocolos para la prevención del contagio y del COVID. En las escuelas no hay agua muchas veces, en las escuelas no hay espacios para todos, pero digo, ese es un aspecto, las escuelas no están preparadas, hace falta una inversión, pero además va a hacer falta, haría falta desde una lógica que pensara en los estudiantes y en las trabajadoras de la educación, en las maestras, conformar equipos interdisciplinarios que después reencuentren, ¿no?, las relaciones que en estos meses no se han dado, y no se han dado en forma presencial y tampoco se han dado en forma virtual, porque lo que dice Fede es verdad, o sea, si podemos hacer reuniones de 200 diputados y todos viéndose a la cara y garantizando que sea él quien está conectado y que vote lo que vote, imagínate lo que sería una asamblea de aula si todos los niños pudieran decir a las 10 de la mañana me conecto, a las 10 de la mañana está mi seño me dice lo que tengo que hacer, a las 11 de la mañana termina la clase, y para los niños sería genial y para la seño también. Pero eso no existe porque bueno, en este sistema eso que podría estar al alcance de todo y que está dado todo para que sea, para que todos pudiéramos conectarnos, para que todos tuviéramos dispositivos, para todo, no está, porque ningún gobierno está dispuesto a tocar un solo peso de las ganancias de las telefónicas, de las empresas distribuidoras en internet, de los que ya están preparando sus negocios con las plataformas, o de las ensambladoras de tablets, celulares y netbooks que están, son los que más ganarán y están ganando con esta pandemia. Precisamente para hablar de este punto, ¿no? De esta mercantilización, ¿cómo podemos pensar a una escuela, a la escuela desde una perspectiva anticapitalista, ¿no? Que esté al servicio de las y los trabajadores realmente y sus familias, ¿no? ¿Cómo cree usted? Bueno, esto es una discusión realmente muy interesante, porque nosotros queremos aprovechar la pandemia para discutir esta última pregunta. Lo otro lo luchamos todos los días, pero no queremos quedarnos son docentes que militan todos los días también, desde su lugar de trabajo, se agrupan, se organizan. Entonces, claro, esta es una pregunta para profundizar un poquito también en la perspectiva de los docentes y los trabajadores que se están organizando, encaran toda esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Y nosotros para conquistar esa educación que vos decís, obviamente estamos pensando no en una sociedad de clases como la que existe actualmente, sino estamos pensando en la abolición de esa sociedad de clases, pero mientras tanto, nosotros de alguna manera tenemos que primero cuestionar todo el contenido burgués que tiene la educación actual, que es totalmente clasista, que es una educación de clase. Con BIR tenemos como anotado una frase
de Lunacharsky, que era el comisariado para la educación popular en Rusia, en la Rusia revolucionaria, y dice una frase de un renglón que clarifica la vida. Dice: enseñanza y educación son dos cosas distintas. La enseñanza es la transmisión del conocimiento por parte del maestro al alumno, pero la educación es un proceso creador. Lo dice en el sentido de las masas, que las masas están creando sus propios destinos y su propio gobierno, y que eso realmente es un acto político y pedagógico, que es otra de las frases que tenemos con Virginia, que política y pedagogía nunca van separadas, sino que van de la mano. Por eso nosotros el otro día también escribimos una nota más ideológica, empezamos a traer a Gramsci para ver si podemos traerlo no en clave reformista, sino en clave revolucionaria, y Gramsci tiene otra definición que dice: una escuela para que cualquier obrero pueda ser gobernante. O sea, es una escuela totalmente disruptiva, en el sentido que la clase se hace sujeto para sí y contempla una educación totalmente revolucionaria. Creo que nosotros tenemos como dos puntos: primero, pelear contra esta educación clasista, sus contenidos, su verticalidad, su meritocracia, su mercantilismo, como vos bien decías. Ahí hay una pelea, y nosotros partimos en Argentina de defender la educación pública, pero no para dejarla tal cual como está, sino para transformarla, y tenemos otra frase que sintetiza bastante, que es: con la escuela sola no alcanza, tenemos que hacer algo más para ver si realmente podemos transformar la sociedad en su conjunto. Bien. ¿Algo que agregar, Virginia? Ya tenemos que ir despidiéndonos en este bloque para... Yo creo que en la pandemia esta vimos como nunca el rol de los servicios y el rol de las tareas esenciales, y vimos sobre todo a los millones de jóvenes, esos precarios que pedalean con sus bicicletas o van con sus motos y sus mochilas exponiendo las vidas. Esos jóvenes son nuestros estudiantes, los jóvenes que trabajan en las plataformas. Y en esta situación, ¿no?, que muchos las emparentan con la crisis del 29, dice que ya superó la del 2008 y todo, nosotros tenemos que pensar eso: ¿cuál es el lugar en nuestro pensamiento educativo de esos jóvenes? Y imposible pensarlo sin ellos. O sea, pensar la educación no es un problema de los maestros o de las maestras o los profesores, sino que tiene que estar justamente, como decía Feo, ligada a una pelea por otra sociedad, una sin explotación ni opresión. Somos revolucionarios y queremos desnudar el carácter de la educación, queremos construir un movimiento pedagógico ligado a la lucha de clases, queremos pensar y repensarnos como docentes, ¿no? Y otra frase que usamos, que pensé que le iba a decir Fede, es que nosotros verdaderamente, para ser docentes, tenemos que ser no solo docentes, y algo que vos dijiste, ¿no? Participar de la vida social, de la vida política, construir una organización que realmente se proponga transformar la educación. Nosotros decimos que hace falta otra sociedad para una nueva educación y otra educación para construir esa nueva sociedad que para nosotros es el socialismo, y que en eso estamos y militamos todos los días como docentes, pero también como trabajadores de la educación y como militantes que queremos transformar esto de cabo a rabo, porque también, y lo haremos con esos jóvenes y esas familias que son con las que convivimos todos los días. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que dan ganas de seguir hablando de esto y profundizar mucho más en los problemas que vienen habiendo también con la educación, porque además es transversal, nos toca a todos. Estamos en también sosteniendo un estilo de educación que viene de siglos atrás, ¿no? Es algo, un sistema bastante antiguo que va a revolucionarse, querramos o no. Esto tiene que pasar y esperamos que ocurra de la manera más justa y favorecedora, pues, para la mayoría, ¿no? Muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos. Seguramente tendremos alguna otra oportunidad de poder seguir profundizando sobre estos temas, así que bueno, nos despedimos de Federico y Virginia. Si tienen algo que agregar para despedirnos, es el momento. No, un gran saludo a todos los compañeros de La Izquierda Diario. Felicitaciones por la iniciativa y bueno, bienvenidos también a la red de multimedia. La Izquierda Diario es una gran alegría que esté Perú también.
Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. Ellos fueron Virginia Pescarmoma, ella es docente de Mendoza, y Federico Puy, él es docente de la ciudad de Buenos Aires, ambos de la agrupación 9 de abril y militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda.